este espacio. Gabriela de la Parra. Con Gabriela nos soñamos hace mucho este espacio y además nació como de una conversa, además de las muchas que hemos tenido como amigas. Gabriela ha estado como mediadora del espacio. Es además una enorme lectora. Gabriela es una gran lectora, además de su oficio de editora, y es una mujer que gusta muchísimo de la lectura, que tiene una formación académica que creo que va a poner siempre al servicio de la mediación. Ha sido también, bueno, Gabriela escribe también. Entonces, pues, Gabriela, usted, alma, corazón y vida de esto, de todo esto que tanto extrañábamos también. Bienvenida y bueno, adelante. Muchas gracias a todas, a todos por haber confiado en este espacio, por extrañarlo, por convocarlo permanentemente. Para quienes no hemos tenido el gusto de conocernos, mi nombre es Vera Carvajal, soy directora de Casa Habitada, soy gestora de este espacio. He hecho también la selección de cuentos para este quinto ciclo. Y bueno, ahí estaremos entonces alimentando este espacio que tiene como principios el no juzgamiento, la crianza en reciprocidad y sobre todo la crianza cariñosa a través de la palabra, del respeto y de la aceptación. La letra con vino entra y además de una manera gozosa y además de una manera respetuosa, de una manera cálida, de una manera festiva. Y bueno, yo creo que hoy es un muy buen día para volver. Gabriela, ahora sí. Ahora sí, bueno, muchísimas gracias, Vera, por la presentación, por la acogida. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Caritas nuevas, veo por aquí, qué lindo, y las caras de siempre que nos acompañan. Bienvenida, Hilda, desde la casa de Liliana hoy. Bueno, Lilia desde Bogotá, Norita, Adriana, las Adrianas, Ivonne, Eugenia desde Cartagena. Quiero darle un abrazo de cumpleaños atrasado a Alexandra Obando. Alexandra, que estuvo cumpliendo años ayer. Y bueno, veo muchas caras nuevas, nombres conocidos. Nos acompañan de Perú, de Bogotá, de Cartagena, de Cali, de Pereira. Y bueno, si se me va pasando alguien más, me cuentan. Y bueno, y chévere que podamos, los que puedan encender la cámara y conocernos. Bueno, como les decía Vera, este espacio es un espacio que nos soñamos, que queremos mucho, que se ha vuelto un espacio de muchos afectos y de unos compartires muy bonitos y de unos abrazos y donde nos hemos encontrado en muchas cosas y sobre todo en las emociones. Así que Juli, hola con bebé a bordo. Hola Juli. Qué bonito verte de nuevo también. Y bueno, como les decía Vera, esta selección maravillosa que nuevamente ella se ha encargado de procesar. Yo les voy a hablar un poco sobre las reglas de juego. Las personas, por favor, que tengan los micrófonos abiertos, por favor, apáguenlos para que no haya interferencia. Pedimos la palabra por el chat. Y yo voy dando también turno de palabra para la participación. Creo que si algo se nos pasa a decir es contarles que este es un espacio para compartir, no pretende ser un espacio académico, pueden venir sin leer, que creo que es una de las cosas más chéveres de un club de lectura, porque una vez siempre tiene como esa reticencia de, ay, no leí, entonces no sé de qué voy a participar. Yo siempre digo que lo que leemos, todas las reflexiones que se suscitan siempre salen del corazón, de la vida, de la experiencia, así que a veces obviamente rico que se lean los textos. Me ha parecido que desde el inicio de la pandemia, cuando nos acompañamos con ese
libro de cuerpos, que eran 20 relatos, pues que el formato del cuento ha sido también muy importante en estos encuentros, porque ya no tenemos, como hacíamos al principio, de novelas cortas, a veces unas no tan cortas que teníamos que dividir en 2 ciclos. Entonces, también como que reivindicamos el género, que es un género que se lee poco, pero que es maravilloso y que nos da también esa posibilidad de conocer más autoras y de hacer como esa promoción de lectura también un poco más amplia. Así que bueno, pues darle las gracias a Vera por la selección maravillosa de estas autoras norteamericanas. Empezamos con una grande, que se llama Toni Morrison, y que fue la primera narradora afroamericana en ganar un premio Nobel de Literatura. Ella se llamaba realmente Chloe Anthony Wofford, pero cuando se casa, ella se casa con un arquitecto de apellido Morrison, y de ahí toma el apellido, lo adopta, y Toni fue siempre su nombre, su apodo, así era como la llamaban desde niña. Así que así nace ese nombre de escritora, que antes de ser escritora, pues nació en Ohio, en la provincia de Lorraine, en febrero de 1930. Pero es el celular, es que este computador. Nació en una familia muy humilde. Su padre era obrero, trabajaba el acero, su madre era una ama de casa, y todas esas experiencias de infancia son las que van a marcar su obra, que escribió a partir de 1970, ya iba a cumplir 40 años cuando ella definitivamente se decanta por la escritura y se vuelve escritora. Antes de eso, al terminar sus estudios preparatorios en su ciudad natal, estudia filología y humanidades, y después hace un doctorado también, y decide irse a vivir a Nueva York, y ahí es donde empieza como su carrera literaria en firme. Fue profesora de distintas universidades, también fue editora de Random House, y con eso se pagaba sus estudios, y gracias a ella se descubrieron también otras plumas, otros autores que gracias a su oficio salieron a la luz. Y bueno, después les voy a ir contando más cositas sobre Toni Morrison, pero justamente el relato del que hoy vamos a hablar forma parte de una de sus novelas. Y digamos, eso que vimos hoy resumido en 6 páginas está todavía mucho más desarrollado en una novela. Así que para los que quedaron como con ganas de saber qué le pasa a esa mujer, qué le pasa a esa hija, qué le pasó a ese esposo que las abandonó, y ya me contarán más adelante cómo lo sintieron, y qué reflexiones les suscitó. Este espacio también tiene, como les decía Vera, un mantra que nos ha funcionado muy bien, y creo que va a seguir siendo el mantra permanente, y es que la letra con vino entra. Así que vamos a brindar. Las personas que sean nuevas por primera vez, las esperamos para que vayan por su copa de vino, su copa de pisco, los que están en Perú, su aguardientico, su aromática, lo que quieran, para que brindemos y demos por iniciado este 5º ciclo del Club de Lectura de Casa Habitada con estas invitadas maravillosas, escritoras norteamericanas. Yo por acá los acompaño con una cervecita póker bien helada. Adri, levante la suya. No la veo. Ah, bueno, vinito. Salud por la literatura, por los buenos momentos en compañía, porque siempre las letras nos acompañen y nos acojan en un abrazo. Salud. Salud. Salud para todas. Salud, Sara. ¿Qué te estás tomando, hola. Sara? Después de tomarme una agua panela con limón, estoy tomando agua de limón. Ah, bueno.
Muy bien, muy bien. Un té de frutos rojos. Ay, qué rico, Lilia. Lilia, qué gusto escuchar tu voz, Lilia. Ay, qué alegría. Ay, vea, qué bonito vernos. Dulzura. Dulzura, por favor, llámame Dulzura. ¿Qué tal ese? ¿Qué tal? ¿Cómo cambia el nombre de Dulzura hoy aquí? Bueno, para los que quieren saber el nombre de la madre se llama Sweetness. Para que vayan haciéndose su mapa y ampliando el horizonte de este relato tan profundo. Vamos, bueno, otra de las cosas para la gente que está aquí por primera vez es que no acostumbramos ni a resumir el cuento, ni a nada, sino a hablar sobre las emociones, dónde lo sentimos, qué nos suscitó, sobre qué queremos reflexionar. Y bueno, la palabra la tiene el que quiera empezar, el que quiera empezar a compartir, dónde lo sintieron, en qué parte del cuerpo lo sintieron, dónde sintieron esa dulzura que les provocó Toni Morrison. Así que bueno, entonces, o manito arriba acá como acaba de hacer Eugenia, o me piden palabra por el chat como deseen. Eugenia, buenas noches en Cartagena y bienvenida a este espacio. Hola Gaby, buenas noches para todas y todos. De verdad que es un placer para mí estar en este club de lectura. Hacía rato que estaba con el deseo de ingresar a él. Bueno, hablando ya del tema propiamente dicho, Toni Morrison en este cuento, a mí me impresiona porque yo me alcancé a leer de ella un libro que se llama Paraíso. Y en Paraíso y en esto yo comienzo a sentir exactamente lo mismo, las mismas sensaciones, y es el dolor, la desilusión, la desesperanza que vive ella como mujer negra, a pesar de todo lo que ella ha crecido, a pesar de que fue una tremenda universidad, a pesar de que la sociedad, como bien lo dice ella, ha evolucionado, ella sigue siendo muy marcada por ese racismo tan fuerte que se vivió en los Estados Unidos luego en los años 50, 60, que otra vez se recrudeció tanto. Entonces a mí ella me impresiona porque uno siente el olor del negro en toda la lectura del libro, desde Paraíso, este cuento, y es me parece que es un sentimiento muy común de todos los escritores negros, porque me acabo de leer precisamente Paraíso de Abdulrazak Gurnah, el etíope, y de Chimamanda Ngozi, parece que uno sintiera lo mismo, pese a que ellos intentan abordar diferentes temas, este sentimiento los abarca por completo. Entonces, otra cosa que me llamó la atención es que es un cuento, yo no sé si es correcto, un cuento lineal. O sea, yo siento que es un cuento que se puede convertir en una novela en cualquier momento, porque tiene un final que se puede continuar. No es como los cuentos de Margaret Atwood, que son como redonditos, que ya hay que, no, esto uno dice, bueno, pero ella mañana puede continuar completamente el cuento y convertirlo en una novela. Me pareció profundo, doloroso, cruel, pero cruel de una manera con su hija casi que inhumano. O sea, me parece que ella, en vez de realmente darle fortaleza a su hija, sí, yo no sé qué herramientas psicológicas utilizó su hija para salir adelante y ser la mujer exitosa que parece que fue. Después de que ella lo que hizo fue darle duro para hacerle entender que ella en su condición de negra pues había nacido, como es la realidad, en unas condiciones completamente desventajosas frente al resto de la sociedad. Entonces creo que Toni, a mí siempre me ha quedado con ella la sensación de que me falta una obra donde no se sienta tanto el dolor de ser negra. Eso todo. Bueno, Eugenia, muchas gracias por esas reflexiones. Pues fíjense que precisamente eso que dice Eugenia ha sido como la impronta de Toni Morrison, la huella de Toni Morrison, que se preocupó siempre por revelar esas realidades de
de esos guetos, de lo que significaba el racismo, de el clasismo, todas esas situaciones sociales que a ella primero le tocó vivir de primera mano y que empezó a retratar en sus novelas. La mayoría de personajes de ellas son femeninos y todos tienen esa carga, como dice Eugenia, tan dolorosa, porque creo que había una necesidad de ella en hacerle contrapeso a esos fenómenos sociales y en ser una activista social y mostrar esas desigualdades, pues ella como que en cada novela retrata, ¿no? Retrata unos personajes, unas situaciones, unos universos que es como las historias del Holocausto, ¿no? Lo tengo que contar para que me lo crean. O sea, y tengo que dejar un referente histórico porque es tan difícil y tan abrumadora esa realidad. De hecho, su primera novela, que se llama Blue Eyes, Ojos Azules, pues el mismo título empieza ya a revelar algo de esa trama, porque blue en inglés también significa triste. Entonces es un juego de palabras que hace ella desde el título, pero no se alcanza el lector a imaginar lo que esconde detrás de ese solo título, Blue Eyes. Esa historia se trata de una niña negra que se llama Pecola, que desea tener los ojos azules como las muñecas de sus amiguitas o de Shirley Temple. Y siempre está ese anhelo, ¿no? De tener los ojos azules, pero lastimosamente pues no pasa y desgraciadamente, como diría Eugenia, su padre la viola y ella termina enloqueciéndose. O sea que desde la primera novela a Toni Morrison lo que le interesó era retratar esa crueldad, eso tan duro, pero con una magistralidad en la palabra, ¿no? Y llevarlo a la altura de lo bello en la literatura. Esa obra la publicó en 1970, ella estaba a punto de cumplir 40 años. La crítica no le paró muchas bolas, no hizo como demasiado, no causó demasiado impacto. Luego, 3 años después, en 1973, publicó una segunda novela que se llama Zula, que está también ambientada en ese Estados Unidos de la década de 1940, del siglo pasado, donde cuenta en paralelo la historia de dos mujeres, una que se llama Zula y la otra que se llama Lane. Lane, ay, espérense, se me acaba de escapar el nombre. Nell, perdón. Entonces es como, Nell es la que se adapta pasivamente al estereotipo de madre y Zula es todo lo contrario, es como lo que no desea ser o lo que ven en él que no quiere ser. Entonces, pero también con una carga muy difícil, que ella dice que renuncia a ese estereotipo aún pagando el precio de la infelicidad y de la muerte. Entonces siempre van a estar estos temas atravesados en su obra, muy dolorosos, muy fuertes, comunicados con mucha crudeza también. Y solamente es hasta 1977, cuando publica su tercera novela que se llama La canción de Salomón, que es donde la crítica empieza a ponerle el ojo y ella ahí empieza a ser reconocida, a ganar premios y de hecho con la canción de Salomón gana el National Book Critics Award y ese libro la consagra, ¿no? La consagra como una de las más importantes autoras contemporáneas de Estados Unidos. Bueno, por acá tengo en lista de participación a Ana Giraldo y luego viene Ángela Delgado. Ana, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, yo sentí que más que leer el cuento, Dulzura, me lo estaban contando.
y pude sentir la ambivalencia del dolor y del amor, ¿no? A través de esa protección dolorosísima, pero yo sentí el amor presente de esa madre hacia esa hija cuando le dice justamente, no me llames mamá, llámame dulzura. Era como sus únicas herramientas para poder decir, te amo, pero, uy, se me instantó. Te amo profundamente, pero te tengo que proteger, porque esto de ser negra es difícil. Y me llevó a reflexionar cómo sería yo negra, ¿no? Cómo sería ese dolor que me permite, a veces sentí que ni siquiera podía tener derecho a hablar, porque ellos han sido brutalmente tratados, brutalmente discriminados. Tienen una historia de dolor encima que lo único que les queda, por fortuna, es la escritura y poder de alguna manera develar este dolor, que para mí no es un resentimiento, es una manera de contarle al mundo, oiga, nos hemos sentido así. Esa es como mi lectura. Muchas gracias. Gracias, Anita. Pues justamente en estos días hablábamos con Liliana de un tema que está en la primera página del texto. Y dice, puede que alguno de ustedes piense que está mal separarnos por tonos de piel. Cuanto más claro, mejor. En clubes sociales, barrios, iglesias, hermandades, incluso escuelas segregadas. Y se pregunta a la narradora, ¿pero de qué otra forma podríamos aferrarnos a un poco de dignidad? Lo que estaba hablando ahorita Ana Isabel. ¿De qué otra forma podríamos evitar que nos escupan en una farmacia, recibir un codazo en la parada del bus, tener que caminar por la zanja para dejar a los blancos todo el andén, que en la tienda nos cobren 1 centavo por una bolsa de papel que es gratis para los clientes blancos? Ahí yo creo que Toni Morrison explica bastante bien por qué se arman también esos guetos en el bando contrario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por hasta dónde los ha llevado esa poca dignidad que les ha quedado y cuáles han sido esas formas de resiliencia que han encontrado para sentirse seres humanos como todos los demás. Bueno, Ángela Delgado, perdón. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi sentir, mucho más allá del contexto o de los colores, es esa relación madre-hija, porque yo siento que a veces el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Y entonces sí siento un profundo dolor en esa relación madre-hija de parte y parte, ¿no? Esta incomprensión en el amor y quizás las barreras mismas en el amor que sí, que quizás las impone, las impone, las comenta, las recrea un poco el contexto, pero también la relación en sí misma, que sí es muy ambivalente. Y entonces, no sé, me parece muy bello ese final, ese reconocimiento de que como madre, las madres, o yo no soy madre, ¿no? Pero podría yo entender la situación desde allí, hacen todo lo que tienen y dentro de lo posible a sus posibilidades. Quizás en un rol de hijos, pues a veces no lo vemos, no lo valoramos, no lo entendemos. Y que sí, que quizás la maternidad es como la puerta a la enseñanza, pero también de construir un camino distinto. Me parece que quizás la incomprensión y la resiliencia también pues lo permite a uno romper con algunas cosas y llevarlo a otros caminos. Precisamente este camino que ella recorrió de ser una mujer exitosa, pero también la reconciliación, ¿no? Con esta imagen materna que también tiene una historia y un dolor propio. Entonces yo creo que sí, que ese final como que rompe con esa barrera en el amor, en la comprensión de que quizás pues la mamá y todas las mamás también tienen una historia de maternaje y de cómo amar. Entonces me pareció muy dolorosa y muy bonita a la vez.
Gracias, Ángela. Bueno, aquí tenemos al único chico que nos acompaña esta noche, así que Sebastián, bienvenidísimo y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera empezar mi opinión con una premisa que me acompañó mucho tiempo durante mi crecimiento como persona y mi crianza, con las relaciones que he tenido con muchos conocidos, y es que es difícil encontrar una familia funcional en Latinoamérica. Al principio siempre fue como una premisa que fue creciendo, es difícil encontrar una familia funcional en Colombia, es difícil encontrar una familia funcional en ¿Te distintas puedes partes. acercar un poquito al micrófono, Sebastián, por favor? Claro, ¿mejor allí? Mucho mejor, gracias. Listo. Entonces, eh, muchas de las personas con las que me crié, pues por esa misma disfuncionalidad de sus familias, criticaban mucho a sus padres, a las acciones que toman, a las perspectivas que hicieron, a los duros que fueron en algunas circunstancias, a los abandonos. Y hace poquito vi una presentación que me hizo cambiar mucho la perspectiva, no solamente de lo que habla ella, sino de lo que siente cada quien en la posición de cuando es juzgado. Y es que tienen los pobres en la cabeza, una presentación de TEDx de Mayra Arena. El micrófono. ¿Se me sigue escuchando raro o...? No te escuchamos muy bien. Perfecto. En el cual ella expresa que a los pobres se les juzga sin ser conscientes de las cosas que ellos tienen que vivir con respecto a su propia perspectiva de ser pobres y con respecto a su perspectiva de sociedad. Y leyendo este cuento, Dulzura, pienso mucho en esa perspectiva, en cómo se juzga mucho desde una posición a las otras personas, en este caso a los padres, y no se es consciente de aquello que los padres piensan, que los padres sienten. Perfectamente un padre, siempre tenemos la perspectiva de que tiene que ser una figura modelo, que siempre debe estar bien, que siempre debe estar para nosotros, que siempre debe estar dispuesto, y no dejan de ser humanos como todas las demás personas con las que nos encontramos. Son personas que también sufren, que también se frustran, que también sienten tanto positivo como negativo. Entonces, pienso mucho como en esa perspectiva del juicio que se ejerce frente a los demás y no en la perspectiva de qué está sintiendo cada quien, y en este caso en Dulzura, como ella desde su juicio, desde su perspectiva, desde las defensas que ella crió para la misma sociedad a la que se está enfrentando, hizo lo mejor que pudo para criar a su hija. Entonces me parece muy, muy fuerte, muy emotivo, y me gusta mucho el final de lo que para mí es como una carta que ella le está escribiendo a su hija, en la que, aunque un poquitico burlón, igual es como preocupada por el hecho de que, listo, me duele que no me quieras como, o tal vez no valores todo lo que hice para protegerte, pero lo entiendo muy bien por la forma en la que te criaste, y espero pues que ahora que vas a tener una hija o un hijo no vayas a pasar por lo mismo que yo pasé, porque no es tan fácil como pareciera que lo planteas. Entonces es como esa misma perspectiva, la perspectiva del sentir de las personas que juzgamos. Entonces eso me deja muy remarcado pues, esta lectura de Dulzura. Y aparte de esa reflexión, Sebastián, ¿qué sentiste cuando leíste eso? Frustración porque inevitablemente muchas veces juzgamos también a las personas. Hay muchos juicios que emitimos consciente o inconscientemente y no nos detenemos a pensar en qué está pensando la persona, qué está sintiendo, por qué hace lo que hace. Si tenemos la posibilidad de ser capaces de intentar por lo menos entender o empatizar con lo que está sintiendo la persona, puede que aún así sea un ataque, sea mucho más fácil para nosotros no sentirnos mal y poder manejar muy bien esa situación. Entonces, fue como, no sé, como esa empatía hacia lo mal que uno puede hacer sentir a otra persona sencillamente con los juicios que tiene. Entonces, fue como esa sensación. Bueno, muy bien. Entonces ya estamos también acá poniendo sobre la mesa las emociones que nos ha suscitado este relato. Fíjense que en 1981 Toni Morrison publica su cuarta novela que se llama La Isla de los Caballeros, y allí hace un retrato
ya digamos como del desarraigo y de la rebeldía de dos personas. En este caso los protagonistas se llaman Son y Jade, que son dos jóvenes afroamericanos que se rebelan contra el canon de los blancos. Entonces ahí también ella empieza a mostrar, a retratar esas formas de oponerse al orden establecido. Y en 1987 aparece la novela que por tener una adaptación al cine, creo que quizás es la que más se conoce, que se llama Beloved, Amada, que luego la misma Oprah Winfrey le protagoniza con Danny Glover y es llevada al cine. Con esta novela, Toni Morrison gana el premio Pulitzer y en esta novela se sintetizan todos esos siglos de dolor y desesperación del pueblo negro esclavo con nuevamente un tema durísimo. Aquí vuelvo y retomo las palabras de Eugenia. La descarnada decisión que se ve obligada a tomar una madre cuando el amo, cargado de cadenas, viene a buscar a su hijita para llevársela y a su plantación. Entonces ella, para que su hija no sea esclava, decide matarla. Ese es el argumento de Beloved. Así que si tienen cómo buscar la película, recuerden, léanse el libro primero y luego vean la película para que no se desinflen. Pero bueno, ahí está, digamos, como el recorrido y viene entonces a constituir a esta escritora como una escritora testigo, ¿no? Testigo de una época. Es una de las cosas que de hecho la Academia Sueca pues dicen, ¿no?, que tomó esos argumentos en cuenta y esa fuerza narrativa para darle el Nobel, porque a ella le interesa retratar los hechos como ocurren, simplemente como ocurren. Pueden ser trascendentales, maravillosos o miserables, pero sin asombro ni heroísmos, ¿no?, sino crudos, tal y cual. Y esa es ahí, como les decía, la impronta de la obra de Toni Morrison. Y lo que siempre la sacudió a la escritura, la llevó a la escritura. Vamos ahora gracias Sebastián por tu intervención, vamos con Lilia desde Bogotá. Lilia, qué rico volver a compartir este espacio contigo y escucharte. Ay, qué alegría encontrarnos, un abrazo para todos, muy buena noche. Para todos, para todas, para todo y para todas. Ay, leer a dulzura atraviesa todo el cuerpo, de verdad. La pregunta que hace Gabriela, ¿dónde la sintieron? Yo la sentí en todo el cuerpo. En la silla de parto, en la mesa, en la cama de parto, cuando tuve a mis hijos, a mi hijo y a mi hija. Allí lo sentí. Mi esposo es negro, caucano. La sentí en el pezón, en el pezón. Esta expresión me llegó al corazón. Amamantarla era como tener un pigmeo succionando mi pezón. Y yo me miraba como que, Dios mío, ¿cómo era la cosa? Muy, muy, muy significativo. La sentí en los sabores, en los olores, transitando por lo dulce, lo ácido, lo salado, lo amargo cuando dice, ahora está embarazada. Si sueño amargada, desagradecida, es porque en el fondo hay arrepentimiento, hay expresiones de verdad que son muy, muy significativas. La sentí en el proceso educativo, en el proceso de crecimiento. Para mí Toni Morrison es muy familiar porque curiosamente yo fui docente, ahora soy pensionada. Cuando me presenté al concurso de directivo docente, coordinadora, yo fui coordinadora en la Secretaría de Educación del Distrito, en el año 94 presenté el concurso y una de las preguntas que nos hicieron allí fue sobre Toni Morrison. Recién había recibido el premio Nobel. De hecho, eso me produjo una felicidad porque yo recién había leído algunas cosas de ella
y pues me sentía muy bien. De hecho, pues modestia aparte, pues me fue bien en el examen y todo eso y fue muy interesante. ¿Y cuál era la pregunta, Lilia? La pregunta, no recuerdo bien si era entre varias opciones quién había sido el premio Nobel del 93 o era una parte de algún texto, no recuerdo exactamente si, pero era, me parece que eran dos preguntas, una relacionada con el premio Nobel y otra con una parte tal vez de sus textos. Muy interesante. Y en el proceso educativo, cuando dice aquí, Lua tenía que aprender a comportarse, a agachar la cabeza, ya no da problemas. Uy, caramba, eso como que es un jalón de Incluso si orejas tenía para todos. razón, incluso si tenía razón, termina esa frase, ¿no? Ajá, exactamente. Ay, pero eso es un jalón de orejas. Y en todo el proceso de crecimiento de mi hija hoy día es terrible que las cosas pues no son fáciles. Conceptos fundamentales como la culpa, los privilegios de la piel. También hay alguna familiaridad con el novio de mi hija es de Argelia, pero está actualmente en Sudán. Entonces yo sentía todo eso como muy cerca, porque está haciendo una investigación precisamente en Sudán. El concepto de maternidad, no, mejor dicho, ahí tenemos para rato. Un abrazo grande, grande. Gracias, Lilia, querida. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, tenemos por acá a Vivian. Hola, Vivian. Hola, 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 aquí bienvenida. prendo allá. ¿Cómo están? Felices Bueno, de tenerte aquí, qué maravilla. Bienvenida. Yo feliz de estar en este espacio, dichoso. Qué rico. Bueno, sentí compasión, profunda compasión y me parecía increíble porque sentía profunda compasión de la madre y profunda compasión de la hija. Entonces me posibilitaba estar en ambos lugares, sobre todo de las maternidades con tantos dolores tan distintos, y creo que se ha hablado de algunos dolores de las maternidades, algunas contradicciones y complejidades de las maternidades, pero los dolores de las maternidades de muchas mujeres afrocolombianas, negras, no han sido visibilizados, y entonces no tiene uno cómo reivindicar lo que ha sido silenciado, lo que ha estado invisibilizado, oculto. Entonces creo que poder acercarnos a este tipo de relatos con la crudeza más allá de dejarnos en el dolor, pues permite hacer otro tipo de preguntas sobre cómo acompañarnos en estas otras maneras, digamos, en nuestros sufrimientos que vamos viendo también existen y son posibles y están allí. Y yo creo que también esa posibilidad de comprender tantas décadas de maternidades tan severas, pues también esa compasión está allí en poder humanizar las heridas profundas que están detrás de esas severidades, que están en esas crianzas, de esas severidades que están en estas mujeres que a veces podemos ver de lejos tan implacables. Detrás de la implacabilidad hay unos dolores muy profundos y no se sufre de la misma manera si se es madre blanco mestiza, si se es una madre negra. Y ella mencionaba una viñeta allí, decía, si yo fuera, si esto fuera probablemente al revés, y entonces ella fuera claro, una bebé blanca, yo una madre, una mujer negra, pues visiblemente entonces se pensaría que yo fuera la niñera, ¿no? Y esas son Claro, otras de las cosas pasaría por que la se han, niñera. claro, son otras de las cosas que se han silenciado. Pensaba yo en tantas otras historias que hemos silenciado, ¿no? Se nos habla de las maternidades, pero no de las mujeres que cuidan, crían, y que en nuestra cultura son muchas mujeres indígenas y muchas mujeres negras, y de esas no se habla, ¿no? Esas están borradas en las historias. Entonces creo que interpela un montón y me voy con ese sentimiento de profunda compasión. Gracias, Vivian. Pues a mí me generaron a mí me vinieron varias sensaciones, sobre todo preguntas, porque ahora a propósito de lo que dice Vivian,
ese racismo internalizado que todavía subsiste hoy en día. Entonces viene, ¿no? Viene lo que decía Vera, de cómo un tema que parece particular de un contexto, de una época, se traslapa y nos permea y nos cuestiona. Yo me cuestioné mucho y me cuestionaba sobre todo sobre los tonos negros, porque es que Lulaán era, o sea, ese negro medianoche y negro sudanés, yo dije, wow, o sea, es como está en la primera página y te deja así, ¿no? Como imagínense el negro y el negro azul. Y al final, como dice, bueno, ha cambiado un poquito la cosa, ahora hay negros azules protagonizando películas, pero no crean pues que eso es la panacea, ¿no? del mundo. Y cuando Toni Morrison muere, ella murió recientemente en el año 2019, tenía 88 años. Y cuando ella muere, hay una entrevista, un chico blanco dice, ella nos dio un lenguaje, una manera de nombrar eso que no se nombra. Justamente lo traigo a colación por lo que decía Vivian ahora, ¿no? Eso que no nos preguntamos, eso que está ahí, pero nos hacemos los locos. Fíjense todo lo que ha pasado. No voy a hacer proselitismo político en este espacio, pero lo que está pasando con Francia Márquez es claro reflejo de lo que estamos hablando esta noche y lo que pasa no solo con ella, sino con otras figuras, con lo que pasa con los indígenas también. Y yo ahora que estoy, digamos, frente al informe final de la Comisión de la Verdad, pues justamente los testimonios de las víctimas negras, los testimonios de las indígenas, los testimonios de las mujeres campesinas, no tienen nada que ver, son diametralmente opuestos a los testimonios de las mujeres que en el conflicto armado colombiano estuvieron en las ciudades, en los ámbitos urbanos o que pertenecieron a las guerrillas o a los distintos grupos armados. Siempre, siempre el territorio, los lugares, la falta de oportunidades, si se quiere, y todas esas violencias estructurales que vienen de tiempo atrás, pues se ven reflejadas en las historias. Entonces, nuevamente, Toni Morrison viene y se vuelve súper actual, ¿no? O sea, uno la lee ahora y no puede dejar de preguntarse estas cosas. Entonces, creo que mi mayor sensación fue de shock, de, esto nos toca y nos toca cerca, ¿no? Nos susurra al oído. Bueno, tengo por acá a Luisa en turno de palabra. Luisa, bienvenida, buenas noches. Gracias. Desde Pereira. Me acordé. Sí. Bueno, yo leí el texto una vez, el cuento una vez, hubiera querido como leerlo de nuevo para repasar la emoción, pero creo que la sensación, pero creo que con esa primera lectura me quedaron como un montón de cosas también en el cuerpo, como decía ahorita, creo que era Lilia. Y el texto me parece muy bello, me parece muy conmovedor, me conmovió profundamente. Yo estudié sociología y digamos que todos estos temas relacionados con el racismo y con el racismo estructural, pues como que siempre los he abordado desde ahí, desde las ciencias sociales, pero no había tenido la posibilidad como de leer algo de una mujer negra, ¿sí? De acercarme de otra manera también a este fenómeno del racismo, ¿cierto? Más desde lo humano, desde la sensación, desde la historia contada y desde la historia vivida. Entonces creo que eso me trastocó profundamente. Y me trastocó profundamente por dos cosas, como que primero sentí el abandono, como la sensación de orfandad de Toni Morrison. Creo que es un abandono como de muchas maneras, el abandono de la sociedad que te excluye, que te anula, que te niega, que no solamente te invisibiliza, sino que te dice que tú no debes ser, ¿sí? Que eres un error, algo que no debería estar y que no debería ser parte de la sociedad. El abandono de su esposo después, ¿sí? El abandono de su hija después. Entonces siento que es una cosa, pues como que lo atraviesa todo, ¿no? Esa sensación de casi que
un poco de la revictimización, aunque siento que ella no cuenta este relato desde la autovictimización, pero sí lo siento muy así, ¿no? Como desde ese abandono sostenido y que se ve desde distintas miradas y desde sus vínculos más profundos, ¿no? Su compañero sentimental y su hija. Y también me conmovió profundamente por el otro lado, o la otra orilla, que es como la resistencia, ¿cierto? Siento que no es solamente el tema del abandono, sino además de ser una mujer resistente. Creo que el tema de cambiarse de nombre, de ser dulzura para su hija, es una resistencia, es una forma de resistir, es muy bella. Es nombrarse a sí misma de otra manera y decirle a su hija que la nombre de otra manera. Y esa estrategia de resistencia, pues siento que es además profundamente vital y poética, ¿no? Como que me cambio de nombre, pero también esa forma de cambiarme de nombre es una manera de resistir y de persistir en esta sociedad que me está excluyendo. Y eso creo que también tiene que ver y me llamó mucho la atención. Pues cuando revisaba un poco de la biografía de ella, yo decía, pero Toni, me suena como a hombre. Y entonces luego veía que eso venía del nombre que ella se puso en el bautizo, y era Anthony, también un nombre de hombre, ¿no? Creo que en honor pues como a un santo católico, algo así. Yo decía, bueno, ahí está también como ese tema de la nominación y de las formas también de llamarse a sí misma y de llamar las cosas de otra manera, como una forma de resignificarse, de reivindicarse y de resistir, ¿sí? Sí, qué maravilloso eso. Y además que ahora escuchándote, otra de las cosas en las diferentes lecturas que hice sobre el texto, pues me acordaba mucho de esas historias dolorosas que se vuelven bellamente escritas y que se vuelven un texto literario divino, que es lo que trabajamos en el taller con Vera en una habitación para escribir, ¿no? Cómo volver un hecho de tanto dolor, algo que te atraviesa, y lo vuelves literatura y lo trasciendes y lo conviertes en algo bello, en una obra de arte. Entonces, ahí está también la resiliencia, y de hecho, Toni Morrison decía que ella escribía para aliviarse del dolor. Ella lo decía así: nada me importa más en el mundo o en mi cuerpo o donde sea que cuando estoy escribiendo, decía ella, ¿no? Como que ahí estaba la fuerza, ahí estaba la resistencia, y además, como les decía, ser ese testigo de esa época, dejarle a América y a todo el mundo la vida privada de los desconocidos, de los marginados, la historia de los afroamericanos, con una prosa poética, ¿no? Bellísima, pero en medio también de esas tragedias, de esas historias grandes, pequeñas, en ciudades medianas, importantes o pueblos, y atravesada por sus recuerdos de la infancia, ¿no? Entonces ahí está esa historia vital que trasciende más allá y que se va a formar parte de estos retratos que son universales, y que si bien sucedieron en un tiempo y un lugar distintos a los nuestros, fíjense cómo nos tocan, nos conmueven, nos hacen esas reflexiones. Bueno, por acá tenemos a Vera en turno de palabra. Para mí, traer a Toni Morrison era fundamental como voz, porque esta mujer pues da a partir de toda su obra literaria, que es un corpus realmente que va destinado a decir lo que no se dice, a decir lo que se oculta, a decir lo políticamente correcto no permitiría ni siquiera poner en boca. Toni Morrison pues es una mujer además que como escritora logra decantar toda una serie de experiencias dolorosas desde su infancia, desde esa historia que trae sus padres en creación. Logra volver todo ese acervo
de agravios que sufrieron cuando ella era chica, logra traducirlo en creación. Y es muy interesante porque nos pone aún en una latencia después de su partida. Estamos aquí hablando a partir de lo que ella cuenta, a partir de lo que ella llora, a partir de lo que ella puede hacer una rememoración, y su escritura es espejo pues de un estado de cosas abominables como ha sido el apartheid, como ha sido todo el racismo, ¿no? Esta mujer además recoge las voces de otras mujeres, que es otro digamos, de los asuntos más interesantes de su obra, porque el punto de vista que siempre prepondera en su obra es el punto de vista de las mujeres. No es el punto de vista masculino, sino es el punto de vista de las mujeres, y así entonces nos trae este cuento, este fragmento que es Dulzura, y Dulzura yo particularmente lo sentí en la teta, porque es que esto es una historia de maternidad, ¿no? De línea maternal. Tenemos una primera abuela que tiene una piel blanca, que puede mimetizarse, que puede de alguna manera salvarse. Ahí está la otra, que es su madre, ¿no? Y entonces la madre blanca que se quiebra la historia familiar, haciendo que no pueda tener o que no quiera tener contacto con las hijas, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es esta monstruosidad del apartheid, de esta monstruosidad que vivieron los afroamericanos y que sigue viviendo tantos seres humanos en la historia de la humanidad, pues. Entonces, a mí me parecía muy interesante esto, yo lo sentí en la teta, además porque hemos tenido una tesis muy interesante que al interior de la casa hemos trabajado a partir de una tesis de Rosa, Gaby, acuérdame el nombre, el completo de Rosita, que de cariño se me ha olvidado el apellido. Nieto. Rosa María, Rosa Nieto. Rosa Nieto. Rosa Nieto en uno de los talleres llegó y dijo, la lengua materna es lengua de teta. La lengua materna es lengua de teta. Y aquí vemos cómo esa tesis que Rosita nos trajo y que fue epifánica para nosotros alrededor de lo que estábamos haciendo en Casa Habitada, vemos cómo esta madre, Dulzura, es la lengua materna de Lulán, cómo somos realmente lo que nos trae la lengua de teta, y por eso es tan importante realmente hacer el trabajo profundo de qué es lo que estamos transmitiendo, de cuál es la narrativa que estamos transmitiendo. Afortunadamente Lulán se libera de la narrativa materna, no se crea aquello de la piel, sino que se hermosea, ¿no? Estudia, se hermosea y hace posible que venga un nuevo ser, ojalá una nueva niña, que pueda traer otra historia renovada. Para mí, Dulzura es una mamá monstruosa, evidentemente, pero es una mamá monstruosa que nace de otra monstruosidad más grande, que es el racismo, y es todo el sistema en el cual se desconocieron todos los derechos civiles a humanos que eran sujetos de derecho y que fueron sometidos como objetos de derecho. Entonces me parece fundamental. Creo que esta mujer como escritora crea un personaje en Dulzura del cual parece que fuésemos nosotros quienes estuviéramos ahí sentados recibiendo esa descarga de hiel profunda, porque Dulzura es una hiel profunda, y entonces recibimos eso
y es como si alguien nos hiciera testigos como lectores y nos entregara en la mano esa vaina, y entonces frente a eso pues no se puede quedar uno inmóvil, ¿no? Creo que por eso Dulzura es una narración que moviliza también narrativas propias de cuando hemos sido discriminados, de cuando no hemos estado, digamos, dentro de esa narrativa hegemónica que es la que se ha sostenido, cuando hemos sido expatriados de la belleza, por ejemplo, por no tener los cánones de la blanquitud occidental. Entonces, ahí me parece muy importante lo que ha logrado Toni Morrison en toda su obra y bueno, y en la historia que hoy se nos relata. Yo creo que todas hemos sido expatriadas de ese paraíso de la belleza de la blanquitud, en la que como mestizas, como esa mixtura, además que José María Arguedas, por ejemplo, hablaba sobre los ríos profundos, ¿no? Entonces, esos ríos profundos, pues somos eso, somos todas las sangres realmente. Entonces, bueno, eso era como lo que tenía de anotaciones por compartir. Gracias, Vera. Pues bueno, la teta va ganando. Lilia y Vera van ganando con la teta aquí esta noche. Bueno, yo también veía, me preguntaba, de hecho, ¿cómo sería esta historia si la contara Lulaán? ¿No? No sé, siempre como que... Y retomando un poco a Shimananda Ghoshi, el peligro de la historia única, que es un libro maravilloso de ella, que justamente dice, bueno, conocer la historia desde el otro punto de vista, desde todos los involucrados. Entonces me preguntaba cómo contaría esta misma historia Lulaán, cómo la contaría la abuela, Lulamae, cómo la contaría el marido que se va, ¿no? Entonces, como que como ven siempre, como que me generaron muchas preguntas, pero también me gustaba mucho esa parte de que dice que estaba despampanante, dice, ¿no? Y que cómo le sacó provecho a ese negro sudanés con sus ropas blanquísimas y que se la veía muy bella. Entonces como que me imaginé a esa Lulaán grande, ¿no? Y como dice la misma narradora, tan segura de sí misma. Y bueno, y como eso, ¿no? En esas formas de resistencia en el vestir, en el hablar, en la lejanía, en la distancia. Y me acordé ahora, escuchando a Vera, que este cuento me llega, sobre todo por el primer libro que les comentaba de Toni Morrison, Ojos Azules. Cuando yo estaba haciendo mi novela sobre las mujeres de mi casa, mi madre me contó una anécdota muy triste que tenía que ver como con lo mismo, la abuela que te transmite algo que ha aprendido de la sociedad y que te lleva. A mi madre la habían elegido en la primaria para que leyera una poesía, entonces le dijo, ve y dile a tu mamá que te vista de tal manera para que mañana vengas y leas esta poesía. Y mi madre va toda contenta a decirle a mi abuela, me han elegido para que lea una poesía, ¿no? Y entonces mi abuela le dice, no, pero eso es para niñas blancas de ojos azules, tú eres negra, tú eres fea. Y pues mi madre no puede leer la poesía. Entonces, así de cerca está Toni Morrison en nosotros, y así de cerca está su obra. Así que bueno, sigamos con Norita. Norita, tengo acá mano levantada. Norita, buenas noches. Qué rico volver a verte. Buenas noches a todas. A mí también me da mucha alegría verlas. A ver, ¿dónde sentí esta historia? En la piel. La sentí en la piel, en el recuerdo y en el ser. Yo estudié Derecho y me retiré.
escogí la docencia. Y una de mis... Yo no sabía eso. Sí, yo estudié 3 años, me retiré porque en esa época, bueno, sucedieron varias cosas a nivel social, así como ese paro horrible que nos sucedió, como todo esto. Entonces, en esa época me marcó mucho y decido retirarme de Derecho, y dedicarme un año sabático, y en ese año sabático hacer cosas que nunca pensé hacer, como subir a Siloé, ayudar a niños, a familias a construir sus escuelas, a hacer muchas cosas que de pronto me acercaron a la gente. Y ahí es donde decido estudiar docencia. Y uno de mis ex compañeros de la universidad me dijeron, pero ¿cómo vas a estudiar una carrera de negros? Todos los profesores son negros. Vas a hacer un lunar. Yo me quedé como aterrada, o sea, yo no entendí, no lo veía de esa magnitud. Bueno, yo me fui a estudiar mi carrera de negros, también me pareció maravillosa y no me ha hecho ninguna mella, me parecen personas fantásticas, y cuando empecé a leer, no lo vi desde el punto de la discriminación ni del racismo, tal vez porque yo no lo siento tan marcado, lo sentí como del dolor de una maternidad cruda que se vive muchas veces, porque como nadie está preparado para ser mamá, y hay muchas mamás que sufren desde niñas, deciden darle a sus hijos esa educación fuerte como para que no sientan el dolor que ellas las ha marcado durante la vida. Así lo sentí yo dije, a veces uno fracasa como mamá por estar cuidando esos odios que uno carga y que uno trae, enseñándole a los hijos a ser más poderosos para que se enfrenten a lo que uno vivir realmente, eso a ellos no les toca. Entonces la vi desde ese punto de vista, también como de la crueldad de a veces de ser mamá, ¿no? Que cogemos ese ser puro, sea del color rojo, verde, amarillo, de ojos fucsia, como hacen mis alumnos, porque pues yo vivo, vivo el arco iris en la piel de los dibujos de mis alumnos. Entonces, pero lo transformamos, ¿no? Hacemos que estos seres crezcan sintiéndose menores, sintiéndose débiles y muchas veces sintiéndose feos o no escuchados. De todas maneras, nosotros también traemos mucho de eso porque en nuestra cultura nos han opacado muchas veces y nos han quitado el brillo, y de pronto cuando ya nos podemos nosotros salir de esto y sanar todo eso que hemos traído, empezamos a ver de verdad el color en la piel y lo maravilloso que es vernos brillantes y vestidos de blanco y con la fortaleza y con el alma, ¿no? Entonces, para poder compartir con los demás. Eso me pareció del texto. Me dio tristeza de crecer con tantos, con tantos silencios. Yo fui una niña silenciosa, yo era muy silenciosa, mi madre era muy exigente, entonces yo sentía que lo que iba a decir no iba a calar en el momento donde yo podía opinar, ¿no? Entonces era muy silenciosa y era muy aconductada. Entonces pienso que cuántas veces así no seamos amarillas o verdes, nos sentimos así, y no necesariamente tenemos que ser un color ébano para sentirnos por allá calladitos. Gracias. Gracias, Norita. Bueno, yo veo que acá, Eugenia, volviste a pedir la palabra, ¿verdad? Dale. Mira, este texto de todo lo que he escuchado de las compañeras me llevó a un texto maravilloso que leí hace menos de un mes que se llama ¿Por qué no hablo de racismo con blancos? De una escritora inglesa.
Y ella habla hay un párrafo que me pareció terrible, y ahora si quieren les coloco los datos del libro, y dice así: a los 4 años le pregunté a mi madre cuándo me volvería blanca. ¿Por qué? Porque todos los días en televisión eran blancos, porque todos los buenos en televisión eran blancos y todos los malos eran negros o mestizos. Me consideraba una buena persona, de modo que pensé que en algún momento me volvería blanca. Mi madre aún recuerda mi mirada de decepción cuando me dio la mala noticia de que nunca sería blanca. ¿Y cómo definir el privilegio de los blancos? Es tan difícil definir una ausencia, y el privilegio blanco es la ausencia de las consecuencias negativas del racismo. Este es de una inglesa negra que escribió este ensayo, lo presentó ahora en el Hay Festival, y de verdad que ella habla alguien habló por ahí del racismo estructural, y ella se queja de que no quiere hablar más de racismo, porque la gente dice, pero ¿por qué dice que racismo si ya no existe el racismo? Dice, el racismo sí existe. Entonces es de verdad que a mí me pareció preguntarle a la mamá cuándo me voy a volver blanca, y luego darse cuenta que nunca se iba a volver blanca, y que en la televisión los blancos eran los buenos y los negros eran los malos, y que ella era buena. O sea, es fuerte, la verdad, fuerte, era todo. Gracias. Regálanos los datos en el chat de Eugenia, por favor. Okay. Está muy interesante ese. Y acabo de escuchar a Eugenia y me acabo de acordar de otra cosa. Cuando yo estaba haciendo mi práctica profesional en el periódico de la universidad, cubríamos temas culturales y entrevistamos a Teresita Gómez, la pianista antioqueña, negra, maravillosa Teresita. Y ella, en la entrevista que le hice, dice, bueno, ella aprendió a tocar el piano porque su padre era el aseador del conservatorio en Medellín. Entonces ella, mientras su padre hacía el aseo, ella echaba ojo a los estudiantes, y cuando todos los estudiantes se iban, ella bajaba el piano y aprendió a tocar a oído. Ella no tuvo clases, una mujer maravillosa. Pero entonces cuando empezó ya a dar como que ya se pillaron los papás, pues que ella iba a hacer música, que tenía mucho talento, para la primera presentación, los colombianos se acuerdan de la crema de zapatos para zapatos blancos que se llamaba Griffin. Bueno, ¿se acuerdan? Pues a Teresita Gómez le echaron Griffin para que se viera más blanquita en la primera presentación. Hágame el favor. Así, Anita, cierra la boquita, se te va a caer la boca. Sí, señora. Eso me acuerdo que nos lo contó en esa entrevista. Sí, es que sí, es que es bastante. Este tema, como dice Lilia, da para lo ancho, para lo largo, para arriba, para abajo, y aquí nos quedamos 1000 horas hablando sobre esto. Eugenia, muchas gracias por ese aporte, por ese nuevo libro. Juli, aquí estás en plena maternidad. Hola, buenas noches. Qué lindo verte, bienvenida. Ahí estás teteando, ¿sí? Aquí ya se durmió, ya ahora sí me deja hablar. A mí me generó, pues por el proceso que estoy pasando, un sentimiento de empatía. Yo creo que todas las que somos madres, finalmente lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos. Lo que pasa es que, y Dulzura también quería lo mejor para su hija. Lo que pasa es que lo mejor va sujeto al contexto en el que ella vivía, ¿no? Mi orilla es muy distinta a la que tenía Dulzura, entonces lo que yo defino como mejor, pues es muy diferente a lo que para ella era lo mejor para su hija. Y son formas de amar igual de fuertes, igual de intensas e igual de válidas. Lo que pasa es que son muy diferentes, pero sujetas a las circunstancias. Y ella lo misma lo dice, ella dice, hice lo mejor por mi hija según las circunstancias que me tocaron. Entonces, básicamente me impresiona ella cómo enfoca su maternidad a enseñarla a sobrevivir, a que ese mundo blanco no se la coma allá afuera cuando salga y no la aniquile, ¿no? Y finalmente eso es lo que todas le enseñamos a nuestras hijas. Pues bueno, yo tengo hijas, no tengo niños, pero lo que le enseñamos es eso,
a sobrevivir en el mundo y obviamente lo que enseñamos va sujeto a lo que nos tocó vivir según nuestras crianzas. Entonces es muy doloroso, por ejemplo, la imagen cuando ella dice, cuando veas un grupo de niños blancos en la acera, cámbiate de acera. O sea, eso es enseñarle a una niña a vivir con un miedo completo, pero pues era totalmente lógico porque era lo que ella le tocó vivir y de lo que ella la quería resguardar, ¿no? Pero entonces definitivamente uno, en medio de su orilla, sea opuesta o sea similar a la de dulzura, pues no puede ejercer juicios de valor sobre la maternidad de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque la motivación es la misma, querer lo mejor para nuestros hijos. Lo que pasa es que cambia según cómo nos tocó a cada uno. Eso me impactó mucho, entonces me dio mucha empatía y mucha compasión esa maternidad tan distinta a la que, pues a la por lo menos que yo he podido vivir, que es muy diferente, ¿no? Era eso. Gracias, mi Juli. Adriana, bienvenida, bienvenida siempre. Qué rico tenerte esta noche. Tienes Gracias, la Gaby. palabra. Gracias. A mí me causó, me erizó lo fría de la madre, ¿sí? Como me pareció cruel, pero sí era enseñándole a sobrevivir a su hija. También eso de que no le llamara mamá sino dulzura, me pareció también muy cruel. Pero esa crueldad de ella también viene de antes, porque al comienzo de la historia dice, deberían haber visto a mi abuela, pasada por blanca, se casó con un blanco y no le volvió a dirigir la palabra a sus hijas. Entonces ahí ya empezó el proceso, ya gestándose lo que sería ella como madre, escuchando eso. Luego cuando el padre y su madre se fueron a casar, que les hicieron poner la mano en una Biblia para negros. O sea, ya la crueldad estaba totalmente gestada en ella y el sufrimiento que ellos también le fueron transmitiendo. Y bueno, cuando llegó su hija, la poca aceptación sobre el color que ella tenía. Eso es todo. Gracias, Adri. Ana María, buenas noches. Hola, ay, bueno, llegué tarde, pero aquí estoy. Ah, pero aquí estás. Bueno, a mí bueno, primero el cuento me encantó, me lo devoré de principio a fin, no me pude detener sino hasta el punto final, una gran narradora, donde lo sentí en el corazón. Me parece que es un cuento lleno de dolor, ¿no? Por donde se lo mire, es un cuento lleno de dolor por muchas cosas que ya han hablado, empezando porque ella tiene culpa, ella ni siquiera quería ser la madre de esta niña que de un momento a otro se le volvió negra. Ella estuvo tentada a matarla, abandonarla, es decir, ella la culpa la hizo aprender a quererla, pero ella no hubiera querido tener, ella la rechazó desde el primer momento. Y entonces ella, claro, uno no puede juzgar a nadie, como dice Juliana. Juliana, no puede llegar a juzgar a nadie realmente, porque cada historia pues tiene sus propias razones, pero es que ella no quería ser madre de esa niña. Y luego lo interesante es que la forma de enseñarle a sobrevivir es enseñarle la sumisión. Pero lo interesante de todo es que no logra enseñársela, produjo todo lo contrario. Según lo que yo veo, si Lula nos contara su propia historia, es la historia de una guerrera, de cómo se convirtió en esa guerrera que es, ¿no? Ella es todo lo contrario a una mujer sumisa. Me gustaría pensar que seguramente es activista, es decir, todo lo contrario, su mamá debe ser activista y de ahí un montón de cosas. Yo puedo construir mi propia historia de ella. Y viniendo a nuestro país... Probablemente sea el alter ego de Toni Morrison. ¿Sí? Esa Lula puede ser el alter ego de Toni Morrison. De hecho la vi, yo me imagino. Me late que sí. Sí, tal cual. Y nosotros, digamos, en nuestro país vivimos un racismo distinto, pero es un racismo muy fuerte porque
es un racismo que por un lado disminuye, ¿no? Entonces, nos decimos con cariño, yo siempre he peleado con eso, es una pelea que tengo casada con que, ¿por qué le van a decir si es un negro, pues dígale un negro hermoso, pero un negrito? Entonces, no, es que es con cariño, ¿no? A mí no me da pena, pero decirle a un negro, un negrito, una negrita, yo ya lo estoy disminuyendo. Para mí eso no es cariñoso, para mí eso es, me he trepado, me subí en un pedestal y lo estoy viendo desde arriba al negrito. ¿Cómo así que un negrito? El negrito del primer piso. Es que el negro, ¿por qué me tenés? Yo peleo con ¿por qué me tenés que hablar de la piel? Porque no puedes decir el médico que vino, qué sé yo, hay una amiga que dice que el señor que es meteorólogo y es un, pero dice el negrito del primer piso, que es una eminencia, un meteorólogo, yo no entiendo esa contradicción y eso a mí me parece totalmente racista desde todo punto de vista cuando yo lo veo más pequeño, ¿no? Como que quiero sacudirme las culpas de mi propio racismo hablando en diminutivo. Y por último, hay un racismo muy velado que tenemos en nuestro país. Nosotros nos juramos pues blancos, pero aquí blanca creo que una que otra, pero tiene su mezclita en su genética. Una amiga me contaba que ella tiene su hijo viviendo en Estados Unidos y que a él le tocó entrevistar gente para que trabajara por él iba a ser el jefe. Y mucha gente que estaba calificada no quiso trabajar con él porque él era latino, porque ellos siendo blancos, no estaban dispuestos a tener un jefe latino, porque para ellos nosotros los latinos no somos negros, pero somos de menor categoría, pero lejos. Y nosotros también a veces nos sentimos de tan poquita categoría cuando un niño, un pariente o el niñito de alguien tiene los ojos azules y no, como si fuera un ser superior, tiene los ojos azules. Pues sí, los tiene los azules, lindo, pero si son negros también es lindo. Ay, se está poniendo bonito, ay, tan blanquito. Es decir, que tenga los ojos azules, que se esté poniendo bonito y que sea muy blanquito, lo hemos llenado, es decir, ya lo crecimos, se volvió superior al resto. Es decir, a mí me parece que eso es un racismo velado, terrible, y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos y lo usamos. Ay, mira, es que salió divino, es que tiene los ojos azules. ¿Y? Pues sí, uno, ¿por qué se va a sentir orgulloso de tener los ojos azules? Pues nació con ellos azules, uno no trabajó para tenerlos azules, solo nació con ellos azules y ya. Entonces, hay agresiones veladas que a veces no las vemos, ¿no? Y qué rico pensar en eso y que estas vainas también lo pongan a uno a pensar. Y sí, esta mamá pues no sabía hacerlo de otra manera, pero lo interesante es que ella no cree que su hija lo vaya a poder hacer mejor que ella. Al final del cuento, la hija te está esperando y ella no le tiene ninguna fe a su propia hija como madre porque es negra. Sí. Y además le dice lo que te espera, ¿no? Sí, cuchi cuchi cucú, ¿no? Esa maternidad le parece lo más espantoso, sí. Y miren, pero bueno, siguiendo en la línea de Ana María, muchas gracias, Anita, de pensar que quizás Lulaán es el alter ego de la escritora, encontré un artículo sobre, dice, se llama como algo así como algunos apuntes de Toni Morrison sobre el trabajo. ¿No? Y me pareció muy interesante porque habla sobre la redefinición del trabajo. Entonces ella dice que primero hay que fomentar el autocuidado. Además de eso me pareció súper, súper interesante. Y dice, y el segundo punto, acceder a la libertad y al poder para darle tanto un lugar como una voz a los marginados de la historia. Aquí vuelve ella el activismo y otra vez la visibilización, el mostrar todo lo que ya hemos hablado. Entonces dice, es imperativo hacer uso de los privilegios de los que uno goza para darle espacio a alguien más que necesita ser escuchado, atendido y visto. A mis estudiantes les digo, cuando consigan esos trabajos para los que se están preparando de manera tan brillante, solo recuerden que su verdadero trabajo es que si están libres,
necesitan liberar a alguien más. Si tienen un poco de poder, el verdadero poder es empoderar a alguien más. Entonces, por ahí creo que esa puede ser la... Vamos a escuchar a Sandra Cifuentes. Buenas noches, Sandra, bienvenida. Hola Gabriela, hola a todas, muy buenas noches. Bueno, a mí me encanta escuchar todo lo que he escuchado hoy porque pues sin duda abre el espectro de lo que uno personalmente sintió. Escuchar tantos puntos de vista, algunos comunes y otros no tanto, a mí me causó ese cuento una profunda tristeza, me dejó así como en un estadio totalmente gris después de leerlo. Y todo el tiempo me he preguntado cómo cada uno la lectura la vive desde las propias vivencias, desde los propios dolores, desde las propias heridas. Entonces, lo sentí en mi corazón, como decía Ana, pero también como en todo el cuerpo, como que me dejó como tan cansada de dolor. Pero además me pregunté cómo en esa narración siento que ella misma es tan racista. Es impresionante esa frase que hablaban ahorita, que cuando estaba pegada a su pezón era como un pigmeo que la succionaba, algo así. Decía, qué fuerte como habla de su propia hijita, o sea, no se vislumbra por ningún lado siquiera un poquito de ternura, de compasión, de nada. Es como tan resignada a que ahí está y que pase lo que tenga que pasar, pero me pareció tremendamente frío lo que ella hace, como lo narra, sí, como que realmente no hay nada dentro, no hay nada que la conmueva. Ese es como aparte de todo lo que han dicho, lo único que siento que me faltaba a mí por decir, y es que realmente me produjo mucha tristeza y ni 5 de o sea, nada ya permeaba su corazón de tantas, seguramente todo lo que había vivido, pues ya nada la conmovía. Y por eso incluso al final cuando ella dice que seguramente es para la culpa, que no debe sentir nada, ni siquiera ahí siento que podía sentir algún poquito de, o sea, era un corazón ya tan frío, tan de piedra, que ya no podía sentir nada. Es lo que me dejó a mí esa narración. Bueno, Gracias. muy bien, Sandra. Justamente lo que dices es eso, ¿no? Aquí nos juntamos para juntar esas diferentes lecturas, esos diferentes sentires, las diferentes perspectivas que nos suscitan las lecturas. Y claro, siempre leemos desde la experiencia, desde la cultura en la que estamos inmersos. Entonces, por eso es que este espacio se vuelve tan bonito, porque siempre está así, ¿no? Florido, lleno de matices, ¿no? Y ahí está el gozo que en Casa Habitada decimos de las lecturas compartidas. Bueno, no sé si se me queda alguien en cola, porque las personas que tienen mano arriba ya están todas, ¿verdad? Sí, Lilia, Adriana, Sandra ya está. Bueno, a propósito de esto de la reignificación. Vicky sí había levantado la mano, pero creo que la bajó de nuevo. Así es. Pero ella quería hablar. Entonces vamos a darle la palabra a Vicky. Gracias, Sandra. Sí, en verdad, gracias por... Claro, es que esa manito era de aplausos y yo dije, ¿será aplausos o será participación? Tienes toda la razón. Sorry. Bien, primero el título me cautivó
sin saber de qué se trataba la historia, y el título me llevó a salivar mi boca, ¿no? ¿Dónde sentí el título? En mi boca, ¿no? Salivarlo, y a la vez lo sentí en mi nariz también. Y Dulzura me llevó a respirar algo, una respiración bien profunda, bien honda y agradable. Como que descontracturó mi cuerpo, lo livianizó y me hizo conectarme con esa energía femenina, ¿no? Eso en el título. Luego empecé a leer lo primero, no es mi culpa, y lo que sentí es un estado de shock, ¿no? Fue fuerte. Eso sí lo sentí en todo mi cuerpo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¿No? Y no es mi culpa, resonó en aquello que por un tiempo yo viví como culpa, ¿no? Entonces resonó en mis entrañas, resonó en mi cabeza, resonó en mi garganta, porque eso no es, o sea, no tanto no es mi culpa. La palabra culpa me resonó en la garganta cuando yo no podía decir, expresar que no es mi culpa. En mi entorno, incluso, llegué a asumir como que la culpa de otros, ¿no? O sea, mis hermanos me decían, si dice quién fue, prácticamente mejor cúlpate, ¿no? Porque como que para que a ellos no les castigaran de la forma como que, o sea, de alguna manera, si yo me culpaba, ellos se libraban de ese castigo, ¿no? ¿Cómo el entorno, la sociedad, te invita a ingresar a veces a este tipo de estados, ¿no? De sensaciones. Entonces yo de cierta manera, así como que luego en un momento, yo he sentido esto, cuando decía, no es mi culpa, y por momentos yo también sentía eso, que no era en mi historia a veces esta culpa, ¿no? Entonces yo he sentido esto así en mi cuerpo y dice, así que no pueden culparme, ¿no? Pero a veces esto también me llevaba, esta sola palabra decía, no pueden culparme porque en el fondo te sientes culpable, ¿no? Me llevaba como a resonar, ¿por qué dices que no pueden culparte, no? ¿Qué pasaba con eso? Entonces, esto de la culpa me resonó así muy fuerte, me resonó en aquellos momentos que yo viví perturbada por la culpa. Y me hizo recordar el proceso de cómo me fui liberando de esa culpa, por un lado. Por otro lado, también cuando habla de su propia madre, de eventos de su propia madre, ¿no? Sentí en mi corazón eso de situaciones con mi madre también. Mi madre falleció cuando yo tenía 4 años, ¿no? Entonces me llevó a retumbar también esto, ¿no? Cómo se nota acá que ella se siente juzgada, o bueno, menciona, ¿no? De parte de su hija, ¿no? Y yo me llevé a imaginar cómo la hija también puede haber juzgado toda esta crianza que le dio la madre, ¿no? Lo digo por mi propia experiencia, porque yo sin haber vivido tanto con mi madre, yo la juzgué, ¿no? Entonces, eso lo sentía en mi corazón, ¿no? En momentos que yo no sentí compasión por cómo vivió su maternidad, mi mamá, ¿no? Entonces, me suscitaba esos recuerdos, me suscitaba esa no empatía en sus momentos que yo tuve con mi madre, a pesar de que no tuve mucho vínculo físico con ella. Poco tiempo que lo tuve fue en sus inicios,
como que de reproche, ¿no? A esta falta. Luego, la otra parte que me llama la atención también de la lectura es cuando ella cuando comentó también, no recuerdo el nombre de alguien que comentó, que dijo que a pesar de la forma como la crió, parece que logró lo contrario con su hija, ¿no? Porque su hija finalmente menciona como que ha tenido una realización dentro de lo que en el sistema se llama realización, ¿no? Puede ser que tenga esa realización a nivel profesional, a muchos otros niveles, pero nos queda como que esa sensación si también se realizó a nivel emocional, ¿no? Si logró esto, no lo sabemos si ella lo contase, ¿no? Y como esto del racismo, que fue, digamos, en otro año, lo vivimos, yo lo he vivido en mi familia, ¿no? A mí, por ejemplo, mi sobrenombre, por decir así, de niña, a mí me decían negra o negrita, ¿no? Entonces, y otros me decían negra en un tono que ¡ay!, a mí me chocaba, ¿no? Porque lo sentía como que de insulto, ¿no? E incluso yo sentía que a veces se avergonzaban o mejor que yo no salga, ¿no? Y ya, que yo no me muestre cosas como esa, ¿no? Entonces, esto que se dice que no puede ser actual, que ya pasó, ¿no? ¿Qué tanto cuando nos relacionamos con una negra, con un negro, realmente ya pasó, ¿no? Realmente, si nos hacemos así bien sinceros, si realmente ya pasó, ¿no? Cuando viene una de ese tono, ¿no? De repente sudoso o sudosa, con ese negro azulado, o qué sé yo, ¿no? Diferentes tonos de negros, ¿qué tanto podemos vincularnos tan tranquilamente o serenamente o naturalmente como con otro, digo yo así, ¿no? Lo comento porque a veces a mí también me pasa que me quedo así como que sorprendida y digo, ¿qué me está pasando, no? O sea, por lo menos en mi familia aún yo siento que se vive, ¿no? Siento que se vive. Esto se encubre, pero se vive. Eso es todo por ahora. Se encubre, pero se vive. Qué bueno eso, Vicky. Muchísimas gracias por ese compartir. Bueno, por aquí, vea, que ni crean pues que nos íbamos a ir sin escuchar a Liliana, ya pidió la palabra. Así que acuérdate que tú también tienes club de fans en este club de lectura. Está silenciada. Abre el micrófono, Lili, por favor. Ahí. ¿Ya? Habla ahí. Ya. ¿Ahí suena? Sí. No, hablando con Hilda de todo lo que han comentado. Buenas noches, Hilda, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Pensábamos que en parte, si esta señora no hubiera educado a la niña así, ella de pronto se hubiera quedado como siguiendo el mismo patrón de pobrecita, yo soy negra, estoy en la inmunda. Pero al ella ser consciente de toda esa vida tan espantosa que le esperaba, eso creo que eso le sirvió de empujón para ella romper ese ciclo. Si la mamá no la hubiera tenido como en una burbuja, como diciendo, no, da lo mismo que sea blanca, negra, amarilla, colorada, de pronto ella no hubiera tenido ese perrenque para decir, no, esto se va todo el mundo para la porra y yo voy a hacer lo que me parece, voy a estudiar y voy a hacer. Esa es una opción. Por otro lado, sí me parece tenaz. Pues yo no sé, yo nunca hablaba con un negro así como que me diga calzón quitado, mira, es que yo he sentido esta discriminación así horrible y tal, aunque yo a veces pienso que ellos mismos se aíslan, o puede uno mismo ayudarles a que se aíslen, no sé. Tengo como unos rollos. Y cuando hablan el cuento de los ojos,
también yo sí recuerdo que uno cuando veía a alguien de ojos claros decía, ay, qué bonito es ese, pongamos un medio trigueño con ojos verdes, no, eso era, mejor dicho, el triple papito, porque eso no se veía así todos los días. Y uno a veces decía, ay, ¿y cómo me vería yo? Lo digo porque yo lo pensé, me aculpo. Digo, ¿cómo me vería yo con ojos claros? A mí no me gustaban los ojos azules, a mí me gustaban los ojos verdes. ¿Y se acuerda de esa época en que todo el mundo que usaban lentes de contacto para cambiar los colores de los ojos? De las que están más grandecitas. Eso hubo una época que todo el mundo con lentes de contacto. Mira, en Carvajal me acuerdo mucho que había una morocha que se ponía unos ojos que yo decía, Dios mío, un día le dije, mira, vos pareces con ojos de color de gato. Yo no sé, y eran como que eran amarillos. ¿No se acuerdan de María Teresa Ríos? A ver, y yo decía, bueno, y ese, ¿por qué ese delirio de como de ojos claros? O sea que hay muchas cosas que no son solo de los negros, porque a la hora de todos tenemos revuelto de todo, lo que pasa es que uno es menos... Lo que decían ahorita justamente. Exacto, no que, yo tenía una compañera, no, es que yo soy blanca, le digo, blanca, mija, en su imaginación, porque aquí todos tenemos revuelto de todo, blanco, negro, indio, de todo. Digo, y sobre todo semejantes joyas que vinieron de España, pues yo no estaría así como muy orgullosa de decir que es que yo soy española. Digo, porque averigua más bien tus ancestros. O sea que no sé de qué dependerá que todos en algún momento sintamos como esa tara, no necesariamente de ser negros, pero lo que decía Nora, también uno puede haberse sentido en algún momento como que si hago esto, entonces no encajo, y eso no depende si soy blanca, negra, o si soy alta, bajita, el pelo liso, el pelo chuto. No sé, eso, no sé de qué dependerá que alguno no tenga eso o no lo exprese, que se siente aminorado, o como no sé si esa palabra existe, y otros sí se sienten que están medio chancleta. ¿De qué depende que yo me sienta chancleta y el otro se sienta rey? Eso nunca lo he podido entender. Porque Bueno, pueden ser educados, pueden ser de los mismos papá y mamá, pero entonces, ¿por qué mi hermana se siente reina y yo me siento chancleta? Sí, no sé qué hay en la cabeza o qué me puede afectar a mí que me dijeron o no me dijeron. Entonces, creo que que todas esas situaciones no son mal de negros. Yo pienso que eso es como de la humanidad. Bueno, no sé los chinos cómo se sentirán amarillos. Pues, pero mira, justo aquí Vivian hace un aporte en el chat muy importante que dice que el deseo de blanqueamiento es una herida colonial muy profunda, ¿no? Quizás eso te ayude a responder esas preguntas que te estás haciendo. Y Ana Isabel nos dice, creo que la historia de los negros va más allá del color de su piel. Han sido tratados de manera inhumana. Y bueno, y uno podía encontrar los mismos ejemplos en los indígenas, en todas esas comunidades que de todas maneras han sido segregadas por X o Y motivo, ¿no? Entonces, está muy lindo que salgan estos temas, que podamos como reflexionar alrededor de ellos y que nos dejen esas preguntas que se hace Liliana, que nos hemos hecho todos esta noche. Estamos ya llegando al final de este espacio. Los quiero despedir con los regalos que vamos a tener de la obra de Toni Morrison en la plataforma de Casa Habitada y con el nombre de la novela de donde les digo que está el extracto de dulzura. Esa novela se llama Dios ayude al niño. Fíjense el título de la novela. Ahí está como, es bien, digamos, bien emotivo, bien diciente, y es una novela de 2015 que lamentablemente no pudimos conseguir en formato digital, pero tenemos otras como
como Sula, tenemos la Isla de los Caballeros, está Ojos Azules, está Beloved. Entonces, para las personas que no conozcan a Toni Morrison, para quienes se hayan quedado picaditos con este relato, pues vamos a tener una gran parte de su obra en la plataforma, y como siempre, pues que estos encuentros son un abrebocas para los que puedan continuar leyendo, para los que quieran profundizar en la obra de cada autora que vemos. Como les decía Vera, vamos a tener 18 encuentros, este es el primero de ellos. Encuentros quincenales, ahora vamos los jueves, antes eran los miércoles el año pasado, ahora estamos en formato jueves de 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Si pueden compartir con sus amigos, con la gente que les guste leer igual que ustedes, nos ayudan mucho, nos apoyan con eso. Vamos a tener, como les decía Vera, diferentes facilidades de pago, pueden pagar por mes, pueden pagar por paquetes, paquetes de 2 paquetes, paquete completo, y siempre vamos a hacer como los videos promocionales que vieron hoy, estamos en las redes, está también la página web, y acuérdense que el que está inscrito en esto pues tiene además la posibilidad de tener estas lecturas ampliadas, de bajar los otros libros, de seguir compartiendo. Y bueno, espero que este haya sido un espacio bonito para ustedes, que lo hayan disfrutado. Yo, como siempre, feliz de estar aquí. No sé, Vera, si hay más anuncios parroquiales de los que ya diste al principio, si hay algo más. Y bueno, nos vemos en 15 días. Sin escuchar a Lilia, que está con manito alzada, y Adriana rápidamente para poder... No, digamos, es que Adriana la dejó alzada, por eso pregunté si esas manitos sí volvían o no. ¿Lilia sí? Ok. Sí, gracias. Sí, es que estaba pensando también, de otra parte, en una reflexión que planteaba Ana Bejarano Ricaurte, ella es columnista de Cambio, y ella, frente a una columna que escribió que se llama Ser Mamá, hacía esta pregunta: ¿cómo mostrarle a la hija que recién había nacido, cómo mostrarle que su vida está llena de privilegios en un país donde tanta gente la pasa tan mal? Es una tarea titánica que a veces se siente imposible. Es una columna, Ser Mamá se llama la columna, fue como en enero, febrero que la publicó, y nos hacía pensar precisamente en eso. Ay, qué maravilla. Que también deberíamos tener en cuenta. Ahí está la otra historia. Gracias, Lilia. Exactamente. Bueno, y por acá, mientras yo me despedía, acá tengo varios mensajitos en el chat, uno de esos de Adriana Chávez, que dice: fue maravilloso escuchar entre líneas, abro comillas, yo no estoy condenada a eso, en palabras de Lulán. Y ahí está justo, ¿no? La vuelta de tuerca, cómo se quiebra ese patrón, ese patrón, y salen otras historias. Qué maravilla, Adri. Bueno, aquí muchos mensajes de agradecimiento también. Qué lindo. Nos vemos entonces en 15 días, ¿no? No, nos vemos el 5 de mayo. Nos vemos en una semana. Eso quería que quedara claro, porque como este ha sido el abrebocas, el volvernos a encontrar, nos encontramos el jueves 5 de mayo, 7 de la noche. Recordarles que estoy pendiente a través del WhatsApp de Casa Habitada o en los mensajes personales que ustedes me hagan llegar. A veces me demoro un poquito, pero siempre respondo, estoy pendiente de ustedes. Cuando no estoy, es que estoy en asesoría o en clase y no puedo contestar, pero siempre estoy ahí disponible para ustedes. Nos vemos con La Cosecha, es nuestro próximo cuento, que los haremos llegar en lo corrido este fin de semana. Y bueno, muchas gracias por toda la puesta juntos. Recuerden que el 1 de mayo vamos a estar en el especial también de Noches de Diario. Para quienes quieran estar ahí, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. A quienes quieran pasar la voz, yo creo que va a ser una noche de decantación de la memoria muy importante. Gracias, Gabriela, gracias a todas y cada una, gracias a Sebastián, que estuvo también,
Gracias por la apertura de este quinto ciclo y nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves. Sí. Gracias, abrazos. Ahí les dejé en el chat unas palabras de Barack Obama sobre Toni Morrison, que dice que es... Gracias. Que se sentía feliz de respirar su mismo aire, aunque sea solo por un instante. Sí. Muy Muchas bonito. gracias. Está en Twitter, así que lo pueden buscar. Nos vemos Muy entonces buena 5 noche. de mayo. Gracias. Sebastián, muchas gracias y a todas por asistir, las personas nuevas que ojalá vuelvan. Chao, Chao, chao. Y pues en las mesas siempre. Besitos. Abrazos en Perú, abrazos en Bogotá, abrazos en Pereira y muchos en Cali. Chao, chao. Chao, chao. Feliz noche.